Te pillé. No sea usted la próxima víctima. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora, en este día martes que comienza o que marca el inicio de la semana, después de este fin de semana largo del descanso. Ya estamos listos para comenzar esta semana más corta. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias y les adelantamos los temas que estaremos revisando el día de hoy para que ustedes tengan claro también algunos de los asuntos que van a marcar agenda durante el día. Vamos a comenzar con noticias del ámbito político porque hoy se entregan los resultados de los diálogos sociales. ¿Se acuerdan ustedes de esta instancia que convocó el gobierno para escuchar a distintos actores de la sociedad civil, a la ciudadanía, respecto a la reforma previsional? Bueno, hoy día se entregarían los resultados ya de esta consulta, que va a ser un insumo bastante relevante para la discusión que viene pronto sobre la reforma previsional. Recordemos que el gobierno se autoimpuso el plazo de entregar durante el mes de agosto esta propuesta que promete ser un cambio bien relevante y muy esperado además por largo tiempo al sistema de pensiones en nuestro país. Bueno, los diálogos sociales van a generar ese insumo y esa mirada ciudadana que puede ser un tema de debate, una herramienta más en la discusión legislativa y que se materializa en el día de hoy. Ya les contamos más detalles sobre este tema en unos instantes. Por otro lado, vamos a hablar también de un reporte que ha elaborado el Ministerio de Hacienda bien relevante para otra discusión que va en paralelo y que ya está en el Congreso, que tiene que ver con la reforma tributaria. El gobierno ha desarrollado un estudio y un análisis detallado respecto a cuál sería el impacto que tendría el impuesto al patrimonio, el llamado antes impuesto a los superricos, y que está contemplado dentro de esta reforma tributaria. Después de debates que se han hecho públicos y a través de la misma Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el gobierno ha elaborado este documento y en particular el Ministerio de Hacienda, donde analiza el detalle de la propuesta, justifica las razones que motivarían esta herramienta dentro de la reforma tributaria y además despeja algunas de las dudas y críticas que se han planteado sobre esta propuesta, por ejemplo, de cómo otros países han ido terminando con este impuesto a la riqueza. Y el análisis es bien interesante porque le da una dimensión en definitiva a la efectividad que puede tener esta medida, sobre todo para generar cambios en la progresividad del sistema tributario. Ya les contamos más en unos minutos. Y por otro lado, vamos a hablar de algunas cifras del comercio exterior en nuestro país, porque la Cámara Marítimo Portuaria ha entregado su balance respecto a lo que ocurrió en el primer semestre. Bien interesante los datos que entrega el gremio, porque hay un crecimiento en los envíos desde nuestro país al exterior, si es que se miden por valor, de 30% en los primeros 6 meses. Bien relevante considerando el repunte que ha habido en materia de comercio exterior tras un 2021 que fue a los tumbos, producto de la pandemia. Además, este aumento de valor está de la mano de un alza en el volumen de los envíos, es decir, las toneladas enviadas al exterior, que fue mucho más leve, lo que muestra que los precios hoy día son mucho más favorables para las exportaciones chilenas, tanto para algunos commodities como el cobre, como para otros productos. Ya estaremos revisando más información también de este reporte de la Cámara Marítimo Portuaria. Y por último, revisaremos también noticias internacionales, por supuesto, porque China ha dado una noticia bien relevante para entender qué es lo que está ocurriendo con el gigante asiático. Estableció un recorte en la tasa de interés de referencia de ese país, que es bien relevante para poder estimular la economía precisamente. Es el primer recorte que aplica desde enero para reactivar su economía, y esta señal que está dando el Banco Popular chino es importante para entender cuál es el momento de esa economía, cuando hay algunos vientos y algunos temores también respecto a lo que pueda ocurrir con el curso de la segunda economía más relevante de nuestro principal socio comercial. Esta es una señal clara de que el gobierno está determinado a mantener los niveles de crecimiento algo más altos y a no permitir un proceso de desaceleración en este contexto post-pandemia. Los detalles los vamos a estar viendo en unos minutos también. Y partimos con noticias de los mercados para ver qué es lo que está ocurriendo en las bolsas al día de hoy, a esta hora. Ya les contamos también qué fue lo que ocurrió la semana pasada, el cierre sobre todo de la bolsa local. Pero el día parte con resultados mixtos a nivel internacional. Mientras en Europa vemos alzas en el Eurostoxx, por ejemplo, que sube 0,43%. En Londres está subiendo también a esta hora de la mañana 0,68%. Más temprano
Ya hay cierre en Asia con el Nikkei en un cierre casi nulo, mientras que el Hang Seng 1,05% fue su cierre al día de hoy, con noticias algo más preocupantes en esa zona, sobre todo esta señal que daba desde la economía china, la caída en el precio de algunos commodities, como el cobre, por ejemplo, que está cayendo más de 1% a esta hora, marcaron la jornada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como les decíamos, la semana pasada a nivel local, bueno, el IPSA cerró en su mayor nivel desde febrero del año 2019, 5.394 puntos, un aumento en toda la semana pasada de 3,5%, ya acumula un alza de más de 25% en lo que va de este 2022. Por último, el dólar cerró en 882 pesos la semana pasada. Bien, partimos revisando entonces el detalle de estos temas que ya adelantábamos. Veamos qué es lo que va a ocurrir primero respecto a la reforma previsional. Recordemos que el gobierno se puso el plazo de entregar esta reforma al Congreso durante el mes de agosto. Es decir, le quedan 2 semanas nada más para cumplir con ese plazo autoimpuesto, que por supuesto no es perentorio ni tampoco legalmente vinculante, pero sí es una señal política también del detalle de una de las reformas más relevantes que ha comprometido el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hoy día el Ejecutivo va a entregar las conclusiones de los llamados diálogos sociales previsionales. Es un proceso bien relevante porque, como les decíamos, contemplaba la opinión de la ciudadanía, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones que participaban en este diálogo y en estos espacios de conversación para poder generar perspectivas ciudadanas sobre lo que está ocurriendo en materia previsional y sobre cuáles eran los temas más relevantes en nuestro país. Se desarrolló en Santiago y también en otras ciudades a lo largo de Chile, y es bien relevante esto para poder entender cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía en un momento en que la legitimidad del sistema también está cuestionada, con niveles de satisfacción que son relativamente bajos, con críticas también al rol que juegan las AFP en todo este proceso. Lo que diga la ciudadanía puede ser bien relevante en ese sentido. Y ahí entonces la importancia de lo que conozcamos hoy. También nos podría dar algunas luces quizás de cuáles podrían ser algunas de las modificaciones estructurales que pueda traer la reforma previsional que vaya a proponer el Ejecutivo, como decíamos, en los próximos días. Veremos hoy qué es lo que trae este informe entonces de estos diálogos por pensiones dignas para recoger la participación ciudadana, del carácter tripartito que ha tratado de dar el gobierno a esta iniciativa. Bien, 8:08. Vamos a ir a otro tema para revisar los detalles de este informe que evacuó el Ministerio de Hacienda, bien importante para analizar uno de los puntos, una de las propuestas más relevantes y más innovadoras también que tiene la reforma tributaria, y tiene que ver con el impuesto al patrimonio. Esta iniciativa ha sido duramente criticada por algunos expertos que consideran que podría ser un daño o generar un daño más bien al mercado de capitales en nuestro país, bien relevante, y sobre todo a la inversión. Bueno, el Ministerio de Hacienda ha elaborado este informe que es bien corto, tiene 4 páginas y que muestra, de acuerdo al análisis hecho por la cartera, que el efecto del impuesto al patrimonio es progresivo en el sistema tributario. La aplicación de este gravamen, dice el documento, aumentaría la carga efectiva del 1% de los contribuyentes de mayores ingresos, es decir, el 1% más rico, en 3,22 puntos. Si hoy día la tasa efectiva es de 15,83%, aplicada esta reforma y este instrumento en particular, pasaría a un 19,06%. Además, este estudio analiza una comparación respecto a lo que ha ocurrido en otros países. Uno de los puntos de crítica más duros sobre este impuesto al patrimonio tiene que ver con la experiencia en otras naciones donde se ha desistido de este impuesto. Se aplicó en su momento y ahora ya no se hace. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la forma de aplicación, dice el informe que ha evacuado el Ministerio de Hacienda sobre esos países. Respecto a la experiencia, por ejemplo, en países como Colombia, Argentina, Suiza o España, se destaca que este impuesto en estos países fue hecho a comienzos del siglo XX, dice el informe. No existían los modernos sistemas de fiscalización actuales, ni tampoco el pago de impuestos se basaba en información oficial, sino que eran solo autorreportes. Y ese, dicen, desde este informe del Ministerio de Hacienda, sería uno de los puntos principales para desestimar aquella crítica de la experiencia internacional. Se trata de una situación que en el contexto actual es difícil de repetir, plantea el Ministerio de Hacienda, y de esa forma
plantean que es necesario tomar la experiencia de esos países como un aprendizaje para de esa forma corregir los errores y llevar a cabo entonces la aplicación de este impuesto al patrimonio. Hoy día existe mayores caudales de información tributaria que permitirían entonces una aplicación más efectiva de esta iniciativa. Por último, el mismo reporte del Ministerio de Hacienda plantea que la OCDE ya había planteado en un informe del año 2018 cuando el sistema tributario no es efectivo al momento de gravar las rentas de capital y transferencias de riqueza, un impuesto al patrimonio sí podría ser deseable, dice el informe del Ministerio de Hacienda. Un insumo más para el debate que ya está en el Congreso y que seguro también va a generar reacciones durante el día de hoy. Y nos vamos a información del comercio exterior en nuestro país. Los datos que ha entregado la Cámara Marítimo Portuaria de Chile son bien interesantes porque muestran un repunte fuerte en los envíos de nuestro país al exterior de más de 30% en los primeros 6 meses del año, a pesar de que el crecimiento en volumen, es decir, en las toneladas enviadas afuera, fue bastante menor, cercano al 1,6%. Lo que plantea esto es que fundamentalmente el comercio exterior chileno se ha beneficiado por un aumento de precios en distintos productos. El aumento, por ejemplo, en el precio del cobre incide, por supuesto, en esto, considerando que es nuestro principal producto de exportación, pero también en otros productos que enviamos afuera, frutas, vinos, entre otros, ha generado entonces un mayor precio y eso incide entonces en este incremento de 30% por valor. Son 87.114 millones de dólares los que se han enviado al exterior, según publica el diario El Mercurio hoy día, en base a este informe elaborado por la Cámara Marítimo Portuaria de Chile. El envío total por volumen, es decir, en toneladas, creció 1,6% en el mismo lapso, son más de 60,6 millones de toneladas. Lo interesante es que si se compara este desempeño antes de la pandemia con el primer semestre de 2019, el avance es de 5,7% en volumen, aún así muy alto, y de 52,5% en montos, lo que da cuenta también de un escenario a nivel internacional bastante favorable para el comercio exterior y para el sector exportador nacional. El crecimiento de ambos ítems, de toneladas enviadas y de valor también, se explica principalmente por un alza en la transferencia de granel líquido de ese informe, a lo que se suma mayor carga general. Por ejemplo, respecto a algunos commodities que han explicado este avance y también al aumento de la inflación a nivel global. 8:13. Nos vamos ahora a noticias internacionales para profundizar en esto que ya le contábamos, que China ha decidido reducir la tasa de interés en 10 puntos base. Es una señal bien importante y que hay que mirar con detalle lo que está ocurriendo en el gigante asiático. Datos de caída de producción del segundo trimestre de este año fueron la principal razón para poder entonces recortar la tasa por primera vez desde enero de comienzos de este año. Y el mercado lo ha interpretado fundamentalmente como un dato bien sorpresivo y que es una señal bien clara también de la preocupación que tienen las autoridades chinas por el curso que tiene la economía de ese país. Lo que busca fundamentalmente al recortar la tasa es reactivar la demanda y esto tiene que ver con cómo se había desacelerado la economía, sobre todo en el segundo trimestre. Recordemos que China vivió algunas oleadas de COVID muy fuertes que afectaron a algunas de las ciudades y centros productivos más importantes y eso se había traducido también entonces en una caída de la actividad económica que había generado en el segundo trimestre un retroceso de la actividad general en ese país. Pues bien, con estos datos en mano entonces es que el Banco Popular, el Banco Central de China, decide entonces esta caída, este recorte de la tasa, los primeros desde el pasado mes de enero. En el comunicado, la institución confirma la rebaja de 10 puntos básicos de los servicios de préstamo a un año y de esa forma entonces busca inyectar algo de estímulo para mantener una liquidez razonable y suficiente en el sistema bancario, decía el Banco Central. Esto impactó, como veíamos, en las bolsas que cayeron en Asia. Sin embargo, también está impactando en otros mercados como los commodities. El precio del cobre durante esta mañana está cayendo en los mercados internacionales a nivel global. Bien, 8:15, momento de ir a una pausa. Volvemos de inmediato, seguimos con Agenda Económica acá.
Bien, estamos de vuelta. Ya le contábamos que la semana pasada fue una bien positiva para los mercados a nivel local, con un IPSA que llegó a niveles que no veíamos desde comienzos del año 2019. Pero además a nivel internacional también cerramos la semana con algunas alzas bien interesantes que vale la pena mirar en detalle. De eso vamos a conversar a esta hora. Hablamos de los mercados a nivel local e internacional. Estamos junto al jefe de estudio de mercados de Capitaria, Ricardo Bustamante. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias por conversar con nosotros nuevamente. Ricardo, ya lo comentábamos en el primer bloque, que la semana pasada fue una bien interesante desde el punto de vista de los mercados. ¿Qué es lo que explica primero estos aumentos que se dieron, por ejemplo, en la bolsa a nivel local? ¿Estamos entrando en una racha nueva, algo renovada, o es algo más bien específico y temporal, Ricardo? Hay un optimismo de corto plazo, Sebastián, donde se está viendo precisamente que los inversionistas están recuperando cierta confianza perdida, especialmente durante comienzos de este año. Es un fenómeno que no solamente ocurre en Chile, sino que también se ha visto a nivel internacional. Hemos visto que, por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500, que es el principal índice de Estados Unidos, lleva 4 semanas consecutivas con ganancias. Por lo tanto, es una situación que se está viendo a nivel internacional. ¿Qué ha apoyado precisamente este impulso? En primer lugar, había demasiado temor con respecto a lo que venía con este plebiscito de salida, lo que veníamos con los dime y diretes precisamente antes de este plebiscito de salida, y que de a poco se han ido calmando. Y el Banco Central apoyó bastante con eso, especialmente por la intervención cambiaria que tuvo y que también genera cierto alivio precisamente para las presiones que teníamos precisamente durante los meses anteriores. Ajá. En ese sentido, en la medida que nos vayamos acercando al plebiscito, ¿cuál podría ser la tendencia para el IPSA? ¿Va de la mano, por ejemplo, de lo que muestran las encuestas, Ricardo? Lo que vimos durante meses anteriores es que no estaba bajo ningún punto de vista cercanos un poco a las encuestas, porque teníamos cambios importantes en la encuesta y la bolsa seguía cayendo. Básicamente había una venta por temor a lo que podría venir precisamente, ya que independiente de la elección que salga el 4 de septiembre, no es el fin de un camino, es un inicio de un camino en que igual va a haber incertidumbre, independiente de quién gane, insisto, va a haber incertidumbre para ver el tiempo que se va a aplicar la nueva constitución o qué va a suceder en caso de que gane el rechazo, si va a haber una nueva convención constituyente, si se mantiene la antigua. Entonces igual hay mucha incertidumbre y lamentablemente, Sebastián, y a la gente en su casa, cuando hay incertidumbre, los inversionistas prefieren salir o no invertir lisa y llanamente en algún país que está precisamente con todo este camino nuevo que va a comenzar el 4 de septiembre, y eso lamentablemente ha generado caídas a nivel local durante este año, pero este último optimismo apoya un poco esta última confianza. Sí, o sea, podríamos ver más volatilidad quizás en estas semanas previas al plebiscito o los días posteriores también al 4 de septiembre. Es bastante razonable que veamos volatilidad, que las alzas no sean continuas y que veamos algunas caídas puntuales y que efectivamente veamos más un movimiento de zigzag, más que alguna tendencia clara, por lo menos de aquí hasta el 4 de septiembre. Ajá. Ricardo, veamos qué es lo que está pasando afuera también. Es bien interesante porque la semana pasada hubo datos de inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, que marcaron el curso de las bolsas, por lo menos en Wall Street, con una ganancia cercana al 3% para el Dow Jones, para tener un ejemplo nada más de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué factores son los que están moviendo? ¿Cómo se interpretó además esos datos de inflación allá en Estados Unidos? Precisamente eso es lo más importante, lo que tú acabas de comentar, Sebastián, y que también lo hemos visto con nuestros clientes en Capitaria, es que las cifras inflacionarias, sin lugar a dudas, es lo que hoy en día está mandando a lo que pase con la renta variable, especialmente en Estados Unidos, y al ser la principal economía del mundo, genera un impacto para las otras bolsas mundiales. Veníamos con una presión inflacionaria muy elevada. ¿Qué implica eso? Que la Reserva Federal tenía, mejor dicho, que mantener un proceso de alza de tasas muy agresivo para controlar esta inflación. El problema de subir la tasa de forma fuerte es que también se genera un impacto económico, y eso es lo que no le gusta al mercado. Bajo ese punto de vista, lo que hemos visto con estas últimas cifras inflacionarias, donde la inflación al consumidor y al productor estuvieron por debajo de las expectativas y que generan un gran alivio precisamente, y además el IPC, el índice del precio al consumidor en Estados Unidos, bajó de sus máximos de casi 40 años, un poco más de 40 años,
todo esto da un alivio de corto plazo. Y ese alivio se traduce en compras en la renta variable, porque precisamente la Fed podría no ser tan agresiva en las próximas alzas, considerando que la inflación le está dando un respiro. Y también unido a eso, la caída del precio del petróleo en las últimas semanas también genera expectativas de que la inflación no debería seguir subiendo tan fuerte. Ajá. Todo esto apoya precisamente la confianza de los inversionistas, que ha llevado a que estas últimas 4 semanas bastante favorables en Wall Street. Ricardo, ¿y tú ves esto como un exceso de optimismo o más bien como una manera en que el mercado está aquilatando ya estas señales con estos datos que comentábamos? Y te lo pregunto no solo por lo de Estados Unidos, también por lo que está ocurriendo en Europa. Por ejemplo, leíamos que el IBEX en España está superando ya 8.500 puntos, son 11 días consecutivos de ganancias, y eso da la impresión de que hubiera como una corriente quizás algo más optimista. Efectivamente, hay una corriente más optimista, como bien tú dices, pero lamentablemente mientras no veamos un techo inflacionario en que ya las cifras de forma consolidada y de forma constante empiezan a mostrar que no sigan subiendo los precios en Estados Unidos y en el mundo en general, no vamos a ver un cambio o una tendencia alcista que sea fuerte. De momento se está viviendo optimismo porque hemos conocido un par de cifras favorables, pero con un par de cifras es imposible poder predecir qué va a suceder precisamente de cara al próximo año. Si seguimos viendo, Sebastián, en los próximos meses, datos de inflación que estén acompañando este optimismo, que salgan por debajo de las proyecciones y que efectivamente generen un optimismo para los inversionistas, allí podríamos empezar a decir, ok, lo peor ya sucedió y hoy en día, de aquí para adelante, deberíamos ver una situación mucho más favorable. Desde Capitalia creemos que ese escenario es poco probable, que vamos a seguir viendo volatilidad en el corto plazo y que efectivamente ya para en el último trimestre de este año empezaríamos a consolidar un techo inflacionario. Antes de eso, pensando en los próximos 2 meses por lo menos, deberíamos seguir viendo volatilidad en Wall Street y en los mercados internacionales a nivel general. Lo último, Ricardo, ¿esto cómo va repercutiendo en los commodities, en particular con el precio del cobre? Por ejemplo, ayer cayó bien fuerte, hoy día veíamos también, al menos el último dato que estaba revisando, otra caída para el precio del cobre. Efectivamente, hemos visto un fuerte impacto en el cobre y también en el petróleo, comenzando esta semana, especialmente el día lunes, después de conocer el fin de semana, para nosotros, el día lunes para China, unos datos de la gigante economía asiática que estuvieron muy por debajo de las expectativas y se está confirmando una desaceleración importante en su economía. Los datos de ventas minoristas estuvieron muy por debajo de las proyecciones, los datos de producción industrial muy por debajo de las proyecciones, y eso genera mucho temor, por algo bien sencillo. China es el principal demandante de materias primas en el mundo. Si China está mal, lamentablemente, la demanda por las materias primas va a tener proyecciones cada vez menores. Por lo tanto, si seguimos con este escenario en que está bastante negativo la visión en China, especialmente por una crisis inmobiliaria, deberíamos ver alguna caída que se mantenga, por lo menos en las próximas semanas, en los commodities, especialmente en las materias primas que están ligadas al ciclo económico, donde el cobre y el petróleo efectivamente son dos de las principales commodities para este ítem. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Algunas señales entonces para entender qué es lo que podría ocurrir durante esta semana en los mercados acá en Chile y en el mundo. Gracias por el contacto. Buen día. Muchas gracias, Sebastián. Que tenga buen día. 8:26, cerramos esta edición de Agenda Económica. Pronto comenzamos Noticias Express aquí en CNN. Que tengan un buen martes.